Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida de Dios de poder compartir con ustedes. Este es uno de los temas que trato en mentoría, pero quise compartirlo con ustedes para que la gloria de Dios esté inundando sus vidas, y estaré tratando el tema conexiones divinas. Es muy importante y vamos a entender la importancia de una conexión divina para el desarrollo de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestro propósito. ¿Qué son conexiones divinas? Son encuentros que parecen casuales, pero fueron un diseño del Creador para crear una conexión vital para tu destino profético. Por eso es importante estar atento a una conexión divina cuando Dios la crea, porque puede ser muy definitivo para tu destino en el Señor, para tu llamado, para tu propósito, para tu vida en todos los sentidos, cuando Dios crea esa conexión y podemos no saber identificarla. En Ruth 1, del 8 al 22, dice la palabra del Señor así: Ruth le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. A donde vayas tú iré yo, y donde vivas tú viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Vive Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí vemos la conexión divina entre Ruth y Noemí, y vamos a ver cómo estaba ligado el destino profético de Ruth a la vida de Noemí. Y esto es bastante importante. Cuando Dios tiene un propósito y crea esa conexión divina, ¿cómo puedes identificarlo? Tu alma siente que conoce a esa persona desde hace mucho tiempo, que te sientes identificado, que algo despierta o arde en tu espíritu simplemente porque te topaste con alguien y de repente sientes que lo conoces desde siempre y que algo arde dentro de ti cuando escuchas a esa persona, cuando escuchas esa persona que Dios puso a tu lado, y puedes identificar que se despierta tu espíritu. Al oír a esa persona se crea una conexión espiritual, de manera que sientes que le conoces desde siempre. Se crea un vínculo muy fuerte, y a esto le llamamos lo que es una conexión divina inmediata. Oigan lo que provocó la conexión entre Ruth y Noemí. En Ruth 3:1 dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Una de las cualidades que tiene la conexión divina que Dios crea para ti es que procura tu bien. Esa persona sabe identificar cosas en ti que tú ni siquiera sabes que la tienes. Es como esa persona que se aparece en un momento de tu vida y te dice: tienes mucho potencial, Dios está contigo, yo puedo ver algo muy grande en ti. En una etapa de mi vida apareció quien hoy yo le llamo mi mentor, y en un momento donde yo quería renunciar a todo, él me decía: yo confío y creo en lo que portas y en lo que tienes de Dios, y yo me voy a encargar de que eso no se detenga. Y la persona me decía constantemente: tienes demasiado de Dios para rendirte, porque esa persona pudo ver en mí lo que en ese momento yo no estaba mirando. Y aquí Noemí le dice a Ruth: voy a buscar hogar para ti para que te vaya bien. Le hace una pregunta: ¿acaso no procuraré tu bien? Tienes que tener pendiente esto. Una conexión divina que Dios creó para ti nunca buscará tu mal, nunca querrá destruirte, y siempre querrá empujarte hacia el diseño y el propósito que Dios diseñó para ti, porque también hay conexiones que la crea el enemigo para hundirte, para destruirte. Son ese tipo de conexiones que no creen en ti, que te desanima, que te desmotiva, que te dicen: no vales nada, no tienes llamado, no tienes ministerio, no tienes nada, no puedes avanzar. Y de esas conexiones hay que huir. Pero una conexión que Dios crea, oiga esto, en Ruth 3, versículo 3 dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que debes de hacer. Aquí está Noemí, la suegra que la nuera le había jurado prácticamente lealtad.
declarándole la palabra que la iba a llevar a su destino profético de andar, de dejar detrás de estar detrás de las criadas recogiendo espigas, a transformarse en la coheredera o en la dueña de toda una hacienda y una mujer de respeto y de renombre. Ella le está dando un consejo, porque cuando Dios crea una conexión divina, esa persona tiene la capacidad de darte un consejo acertado en un momento preciso, donde es un momento decisivo para tu destino profético. Oiga, qué tremendo esta conexión. Esto le está cambiando la vida a Ruth. Sin embargo, Ruth solo estaba siendo leal a una conexión que ella sintió. Ella no solo sintió por Noemí lo que sintió Orfa. Orfa quería a Noemí, pero Ruth sintió una conexión. Ella sintió que el destino de ella estaba ligado al destino de Noemí. Y aunque Noemí le dijo, yo no tengo nada que ofrecerte, lo único que tengo es que voy a morir pronto porque ya soy anciana, no puedo tener más hijos, y aun si tuviera, tú no lo puedes esperar. Ella dijo, vive Jehová, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oiga lo importante de ser leal a una conexión que Dios te crea. Hay personas que Dios los conecta, los une a un lugar, los une a una persona, los lleva a una iglesia, los lleva a una institución, y ellos dicen, Dios me habló, Dios me mandó, está muy convencido, y ante la primera evidencia de dificultad salen huyendo porque manifiestan su deslealtad. ¿Qué hubiese pasado si cuando Ruth ve las mismas dificultades que vio Orfa, hubiese besado a Noemí y se hubiese ido para donde sus padres? ¿Qué hubiese pasado? Sin embargo, Ruth sabía mantener la conexión que Dios había establecido por encima de los problemas. De hecho, ella le dijo, aunque no haya esperanza, por encima de la muerte, si es muerte lo que hay, allí moriré yo, donde tú mueras, y allí también seré sepultada. Oiga, qué tremendo. ¿Qué hubiese pasado si Ruth no se une en lealtad a la conexión que Dios le estableció? Número uno, no hubiese sido la esposa de un hombre justo y rico en ese tiempo llamado Boaz. Número dos, no sería parte de la genealogía del Mesías. De Orfa nadie supo más nada, pero Ruth aparece en la historia. De hecho, hay un libro con su nombre en la sagrada palabra de Dios, donde tú y yo tomamos ejemplo de su lealtad y de su fidelidad. Número 3, no sería bisabuela del rey David. Número 4, no la conoceríamos ni habría en la Biblia un libro con su nombre. Oiga, todo lo que obtuvo por mantener una conexión, de repente pasa a no tener nada, estar viuda, desamparada, recogiendo lo que otros botaban, a transformarse en la dueña de toda la compañía, porque fue leal a una conexión que Dios le estableció en un momento difícil, porque es en el momento difícil donde mostramos lealtad. En otras palabras, el destino profético de Ruth estaba ligado a Noemí. Si Ruth se va y se va a su tierra y a sus dioses, lo que Dios había planeado para ella no se cumple con ella. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy tremendo. Su destino profético, su éxito, su propósito estaba ligado a Noemí. Y la gente que tiene deslealtad no logra alcanzar el destino profético que Dios tiene para ellos, porque Dios prepara conexiones para ayudarlos a crecer, para empujarlos, para que puedan en un momento darles la mano, porque sus destinos están conectados, pero el nivel de deslealtad de la persona provoca que ante la primera evidencia de dificultad salgan huyendo y abortan el destino, el plan que ya Dios tenía unido a esa otra persona. Noemí fue una mentor, le dijo a Ruth qué hacer en un momento clave. Ruth no hubiese sabido qué hacer. No podía ir y decirle a Boaz, cásate conmigo, Bozito. No podía. Había una cultura que Noemí conocía, algo que ella tenía que hacer. Y le dijo, escúchame, cuando ellos vayan a la era, no dejes que nadie te vea, porque no podía ir una mujer a la era. Era una reunión, una fiesta solo de hombres. Le dijo, escóndete. Y cuando ellos hayan bebido mucho, tú te vas a poner a los pies de él y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Oiga, qué tremendo. Un consejo que le cambió la vida a esa muchacha. Su éxito y su victoria
dependía de la conexión divina que Dios había creado con Noemí. Y hay ministerios en la tierra que están conectados a otros ministerios, a su pastor, a su líder, a la gente que le da seguimiento, y tienes que tratar de ser leal, a menos que Dios no te diga muévete o déjalo. No le dejes, porque lo que Dios tiene para ti podría estar demasiado ligado a la conexión que Dios te estableció. Oiga, otra conexión divina impresionante que se dio de manera inmediata y que tuvo unas consecuencias positivas tremendas, y fue la conexión divina entre David y Jonatán. En primer libro de Samuel 18:1 dice: aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Oiga cómo se identifica una conexión muy fuerte. De repente David está hablando con Saúl y Jonatán le escucha hablar, y su alma fue como una conexión, como que conozco a esa persona, tiene mi ADN. Y dice que Jonatán amó a David en ese mismo instante como a sí mismo. Ahora, ¿qué provoca esta conexión? David aparece y Jonatán se conecta en un acto de lealtad con David. De hecho, hacen acuerdo, y Jonatán pudo ver en David lo que ni David estaba viendo en el momento. Pudo ver al futuro rey de Israel, y Jonatán entra en acuerdo con David. Le dice: escúchame, si tú quedas con vida, prométeme que harás misericordia con mi generación, con mi descendencia. Pero si yo quedo con vida, yo tendré misericordia de la tuya. Y hizo pacto. Oiga esto. ¿Qué hubiese pasado si Jonatán no es fiel a David? De hecho, a Jonatán le fue difícil ser fiel a David, porque el padre de Jonatán estaba de por medio. Y Jonatán se comprometió y le dijo: si mi padre quiere matarte, yo lo averiguaré y voy a proteger tu vida. De hecho, Saúl se levanta contra su propio hijo y le dice: hijo de qué sé yo quién, y le dio una palabra y le lanzó la lanza a Jonatán, diciéndole: has preferido al hijo de Isaí por encima de tu reino y por encima de tu propio padre. Y Jonatán va y le dice a David, enviando las flechas, y le dijo: huye más allá de las saetas. Una señal que ellos habían puesto de que Jonatán le iba a decir si había peligro, para que David huyera, para que preservara su vida. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jonatán no es fiel a esa conexión divina que Dios le creó en ese momento? Oiga lo que hubiese pasado. Número 1, su nombre y su linaje desaparecen por completo. Jonatán era un hombre justo. Estaba conectado a su padre Saúl. Saúl tenía una sentencia de muerte, pero Dios crea una conexión con David. David tenía una promesa de bendición. Si Jonatán no es fiel a David, Jonatán muere y todo su linaje también. Número 2, no hubiese acabado Mefiboset sentado a la mesa del rey. Todos hemos escuchado la historia de Mefiboset. Ven, siéntate a la mesa del rey, vas a comer a mi mesa. Eso fue el resultado de una conexión divina que Dios creó entre Jonatán y David, y de la lealtad de Jonatán a esa conexión. Oiga, Jonatán murió. Murió Saúl, los hijos de Saúl murieron, pero quedaba uno, un descendiente de Jonatán. Y Dios hizo misericordia a Mefiboset porque Jonatán fue leal a la conexión divina que Dios estableció. Número 3, si Jonatán no hubiese sido fiel a la conexión que Dios establece, su descendencia habría perecido en oprobio y en maldición. Oiga, qué tremendo, cuántas bendiciones. Por eso hay personas que corren de acá para allá, de allí para acá, nunca se plantan en ningún lugar, nunca son fieles a nadie y dicen: yo solo le soy fiel a Dios. Pero el que es fiel solo a Dios no es fiel a nadie. Usted tiene que ser fiel a Dios y fiel a la conexión que Dios le establece, porque en el camino solo nadie llega muy lejos. Por eso el Señor, cuando vino a la tierra, Jesús tenía una conexión con sus discípulos. Luego Pablo tenía conexión con Timoteo. Moisés tenía conexión y Josué tenía conexión con Moisés, porque el reino consiste en una multiplicación, en una expansión, en que lo que Dios te da hay que delegarlo a otros. Si te quedas solo y te llevas lo que Dios te dio a la tumba, no vas a ser efectivo.
Otra conexión tremenda e impresionante, y quiero llevarte para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Hay conexiones que cambiaron mi vida. De hecho, Dios me ha ayudado a estar en pie, pero en un momento de mi vida yo me topé con una conexión que las decisiones que tomamos en la vida fueron muy movidas por la voz de Dios y por esa conexión que me empujó en ese momento y me decía, tú puedes hacerlo. Llegó el momento, nadie cree en ti, pero yo creo en lo que Dios depositó en ti. La conexión entre Elías y Eliseo, segundo libro de Reyes 2, del 2 al 4. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, que Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo respondió, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Oiga, qué tremendo. Elías, Dios crea una conexión entre Elías y Eliseo. Elías cruza, le tira el manto y Eliseo dice, lo vendo todo y me voy con él. Elías dice, pero ¿y quién eres tú? ¿Qué te he hecho yo? O sea, porque tienes que caerme atrás y no, déjame vender todo y me voy contigo. Una conexión inmediata. Ahora, dice la escritura que en un momento de su historia, después de haberle sido fiel a Elías por mucho tiempo y de haber mostrado fidelidad, Elías le dice, Dios me está diciendo que te quedes, en otras palabras, que me dejes, que te vayas, que este trance o este proceso tengo que atravesarlo solo. Y Eliseo muestra una lealtad por encima del deseo de Dios en ese momento, porque él le está diciendo, Jehová me ha enviado a Betel y me ha dicho que te quedes aquí. Y por encima de la palabra de Elías, Eliseo dice, vive Jehová, en otra palabra, amo a Jehová y lo respeto. Y vive tu alma, que también te respeto, pero no te dejaré. Oiga, qué lealtad, no te voy a dejar. Hay gente que corre por menos, hay gente que tú no le dices que corra y corre, hay gente que te va a abandonar sin tú decirle vete, pero hay gente con niveles de lealtad que aún con razones para dejarte permanecerán allí, y esas son la gente a las cuales Dios delega, poder, presencia, cuando Dios se manifiesta, la gente que manifiesta lealtad. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo abandona a Elías? ¿Qué hubiese pasado si Eliseo dice, te fuiste, me voy, está bien, no importa, me voy por mi camino, total, yo puedo seguir sin ti? ¿Sabe qué hubiese pasado? Número uno, no recibe la doble porción que estaba en Elías, porque Elías tenía un depósito de Dios que podía delegarlo, pero no lo iba a delegar a alguien que no fuera leal y fiel. Algo que Dios siempre le dice a las personas que portan autoridad. En una ocasión me llamó y me lo dijo a través de mi mentor: no delegues autoridad, no delegues poder, no delegues presencia ni de lo que Dios ha puesto en ti en gente que no manifiesta lealtad. Y esto es algo muy hermoso. Si él se va y le dice, está bien, Elías, tú quieres que yo me quede después que tengo tanto tiempo sirviendo, y viene y me afuerea, que vete, que me voy solo, pues vete. ¿Sabe qué hubiese pasado? La doble porción no desciende sobre Eliseo, no recibe el manto de Elías y se hubiese ido. Y tenía razones para irse, porque Elías, que era su maestro, le estaba diciendo, vete, déjame, aléjate, porque yo tengo que ir a tal lugar. Y Eliseo le dijo las 3 veces, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Hizo lo mismo que hizo Ruth, mantuvo su lealtad por encima del deseo y de la voluntad de la gente con la cual él tenía la conexión. Cosas que tiene que saber todo el que quiere ver la gloria de Dios. Donde Dios te planta, debes permanecer allí hasta que Dios te mueva. Señores, no somos arbolitos que andamos por ahí floreando donde lleve el viento. Donde Dios te plantó, tienes que soportar proceso, tienes que crecer, tienes que aguantar, y no te puedes mover de donde Dios te plantó a menos que Dios te diga muévete. Porque cuando nos movemos a nuestra voluntad podemos abortar el propósito de Dios. Algunos dicen, pero sí, es que estoy pasando mucha dificultad allí, pero puede ser que esa sea la dificultad justa que necesitas para desarrollarte, para perfeccionarte y para Dios trabajarte. Y te vas a otro lugar y allá habrá otra dificultad. Entonces permanece donde Dios te establece, llueva, truene o vente, a menos que Dios te diga muévete. ¿Por qué
Cuando Noemí se va de donde Dios le establece y se va para Moab, viene de allá destrozada y destruida. ¿Y por qué la tsunamita, cuando Eliseo le dice llévate a los tuyos, porque Dios me ha dicho que viene una gran hambre, para que no perezca de hambre tú y tu casa, llévate a los tuyos? ¿Y por qué esta mujer, cuando vino de allá para acá, Dios hizo un milagro y le devolvieron todo lo que era de ella y lo que había producido? Y Noemí, cuando regresa, dice: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque yo me fui con las manos llenas y he regresado con las manos vacías, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Porque ella entendió que salió huyendo para no morir de hambre, pero no salió huyendo con un permiso del Eterno. Y aunque Dios le tuvo misericordia y Dios orquestó su plan y tenía su plan bien armado, porque a Dios no se le escapa nada, pero no le fue bien. Sin embargo, la tsunamita, cuando regresa, el criado de Eliseo le está contando al rey la historia cuando ella regresa, y el rey dice: no, devuélvanle todo, y lo que produjo sus tierras en ese tiempo también dénselo y devuélvanle todo. O sea que la mujer le fue bien por todos lados, porque no se movió porque quiso, ni por hambre ni por necesidad, se movió porque Dios le dijo: muévete. Y eso tiene que tenerlo muy pendiente. Donde Dios te coloca está el alimento que Dios quiere para tu crecimiento. Y usted dirá: no, pero donde Dios me colocó lo que hay es desierto. Pues Dios entiende que tú eres una flor de desierto. Ay, pero que donde Dios me colocó lo que hay es fango. Pues Dios entiende que tú eres una rosa que florece en medio del fango. Pero donde Dios te planta, donde Él te establece, ahí está el alimento, la temperatura y el fuego necesario que requiere tu vida para Dios hacer de ti lo que ya diseñó. Digo donde Dios te planta. ¿Por qué digo donde Dios te planta y no donde tú te plantas? Porque hay gente que va y se plantan en los lugares así: este me gusta, este me cuadra, aquí me quedo. A Dios no le preguntaron nada, no le dijeron a Dios: me quieres en este campamento, no me quieres allí. De repente sentí quedarme, y cuando llego, ay, sentí de Dios, Dios me mandó acá, pero no encontré problema y voy para otro lado, ya tengo otra dirección de Dios. Y cambian de dirección como cambia el viento, porque no están siguiendo la voz de Dios, están evadiendo los problemas, y donde quiera que usted llegue va a encontrar problemas. La gente que crece, la gente que avanza, es la gente que se mantiene firme donde Dios lo estableció. Israel en el desierto, Dios lo guió al desierto, y como no había alimento allí, Dios envió maná del cielo. Esto está en Éxodo 16, 31, 36. O sea que si Dios te plantó en el desierto, en ese desierto va a llover pan para ti, pero solo habrá provisión para ti donde Dios te plantó, solo habrá socorro para ti donde Dios te plantó. En el lugar donde Dios te estableció es el lugar donde Dios te quiere levantar. Por eso es necesario no huir donde Dios te planta. Y usted dirá: y si todo el mundo se murió, y si todo el mundo cayó en pecado, y si se destruyó todo, pues ya Dios te está diciendo: pues muévete, porque obviamente no hay nada allí ya. Pero si tú sabes que Dios te estableció en un lugar, tienes que ser el último en salir huyendo. Hay conexiones que te activan y te empujan, y hay conexiones que te drenan y te destruyen. Cuando Dios crea una conexión divina, esa conexión te empuja. Te empuja, es la persona que te desafía, que tú sientes que tu alma es desafiada a buscar más de Dios, a creer más en Dios, a levantarte, a tener valor, a impulsarte hacia adelante. Pero hay conexiones que Dios no crea, que cuando te topas con esas conexiones sientes abandonarlo todo, sientes correr, sientes que no eres nadie, te sientes miserable, te sientes destrozado y te sientes desbaratado, y esa persona afirma la posición y te dice: ya ríndete, tú no sirves para nada, de verdad que Dios no está contigo, algo tiene que andar mal, estás en pecado porque todo te va mal. Y esas conexiones te hunden y te drenan. Entonces, las conexiones que Dios crea, las que Dios establece, siempre te empujarán y te ayudarán a tu propósito, a lo que Dios diseñó para ti. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios establece una conexión? Que estamos muy ligados a esa conexión, muy ligados a esa conexión. Si Eliseo abandona a Elías, el propósito de Dios con Eliseo no se cumple. Hay ministerios que están conectados, entrelazados. Dios tiene gente en la tierra que están entrelazados. Y yo sé que en nuestro ADN está el hecho de que yo quiero salir adelante solo, yo quiero caminar solo. Hay gente que tiene ese ego, que dice: yo quiero que si yo lo hago, saber que lo hice
solo, Dios y yo solo y nadie más. Pero eso pasa solamente cuando el diseño de Dios fue para ti solo, cuando Dios no estableció conexiones. ¿Qué hubiese pasado si la conexión que Dios le establece a David cuando estaba en la cueva de Adulán, David dice, no, a mí Dios me ungió como rey, yo voy a pelear solo, a mí que no me lleguen ningunos locos, que se vayan todos esos 400 que llegaron amargados y que se vayan para allá, porque la unción está sobre mí, yo terminaré siendo rey sí o sí? ¿Usted sabe qué hubiese pasado? Que David no termina siendo rey, porque gran parte de las victorias que Dios le dio a David dependía mucho de la conexión que Dios había creado. Dios dijo, David es valiente, lo voy a establecer como rey, pero aquí hay 4 valientes que llegaron incluso a ser los valientes de David, y algunos eran más peligrosos que David, y David se hizo jefe de ellos, y esa gente le ayudó a David a conquistar el reino, porque un hombre no conquista un reino. Entonces, si David dice, no quiero a nadie, yo mismo voy a agarrar mi espada y allá te voy, y rechaza la conexión que Dios había establecido con sus valientes, que no eran precisamente el ejército perfecto. No era de que llegó el comandante del ejército estudiado, licenciado en artes y en armas. Llegaron gente aburrido, amargado, depresivo, no lo quieren en la ciudad, tienen demasiada deuda, no hayan qué hacer, y se enteraron que David está metido en una cueva y total ahí no pagan renta ni pagan impuestos, y se entraron ahí. ¿Qué hizo David? Se transformó, dijo, pero esta es la conexión que Dios me está creando. Con este ejército conquistamos el reino. Y Dios dio muchas victorias a David por el ejército que tenía. De hecho, si no hubiera sido por el ejército de David, Absalón le hace mucho daño a David, porque el ejército de David tuvo el valor de matar a Absalón, pero David no tenía ese valor de herir a su propio hijo. Lo iba a dejar hasta que acabara con él, como hizo con Saúl, lo iba a dejar permanentemente vivo. Entonces, en un momento de la historia de David, incluso los valientes de David le dijeron a David, no puede apagarse la lámpara de Israel, nosotros iremos a la guerra, pelearemos tus batallas y a ti te tendremos en un lugar seguro. Oiga, qué tremendo, qué conexión, qué nivel de conexión. Pero hay gente que Dios las conecta, que Dios quiere hacer algo con ellos. Porque cuando Dios tiene un diseño, hay códigos en tu alma que lo conoce y lo desata la conexión que Dios estableció para ti. David desató en el código de esos guerreros valor que ellos ni siquiera sabían que tenían. Principios que ellos ni siquiera sabían que tenían. Eran gente desechados, amargados, depresivos, destruidos, y se transformaron en los valientes de David, uno de los ejércitos más temidos de aquel tiempo. Oiga lo que hace una conexión. Jonatán determina que David va a tener victoria y asegura la supervivencia de su linaje, y le dice, prométeme que harás conmigo misericordia. Ruth, los códigos de la vida de Ruth estaban en Noemí. Noemí sabía que Ruth tenía que hacer en el momento decisivo para cambiar la historia de su vida. En un momento decisivo de mi vida, alguien supo lo que yo tenía que hacer y me dio consejos muy acertados y me dijo, tienes que hacer esto ahora. Y en el momento en que yo estaba indecisa por hacer algo, y hay gente que Dios le está hablando, cuando Dios te conecta con alguien, esa persona te va a decir, llegó tu tiempo de avanzar, no te puedes rendir, te va a empujar hacia tu propósito, hacia tu diseño, hacia lo que ya Dios determinó para ti. Por eso es importante que las conexiones que Dios estableció como único se deben romper es cuando Dios dice, quiero que se rompa la conexión, porque ya tengo otro plan, porque ya tengo otro propósito, porque cuando Dios une a alguien, lo une con un propósito, cuando Dios une ministerio, lo une con un propósito. Si el pueblo de Dios no trabajara unido, aunque hay mucha división, aunque hay muchas situaciones, hay gente que están unida, no pudieran avanzar ni prevalecer. Entonces es importante mantener las conexiones que Dios establece y reconocer cuando alguien es una conexión. Porque esa persona puede aparecer en el peor momento de tu vida
y tú decir, Dios mío, siento esa conexión muy fuerte. Tu espíritu te está diciendo, hay algo contigo y esa persona, hay algo con tu diseño y el suyo, hay algo en tu espíritu que se va a activar al tu estar en contacto, a exposición del oído de esa persona. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las conexiones. Por eso es que las personas que son desleales, que son infieles, que son traicioneros de por sí, no avanzan en el reino, no llegan a ver milagros, porque viven constantemente traicionando las conexiones que Dios le establece. Y Dios por misericordia le establece otra conexión, hacen lo mismo, le establece otra conexión, hacen lo mismo, y al final Dios tiene que soltarlos. Y después dicen, estoy destruido, estoy desbaratado, he estado en 500,000 ministerios y en todos he tenido problemas, en todo he tenido que salir, en todos se levantaron por aquí, se levantaron por allí. Hay que revisar qué está pasando con las conexiones. Hay personas que no han tenido la oportunidad de toparse con una conexión que el cielo le establece y han tenido muchos fracasos, pero hay otros que sí se han topado, que Dios le ha hablado y van, y cuando llegan al lugar donde Dios lo estableció, encontré problemas y me fui. Si los soldados de David, cuando llevan a la cueva, averiguan de la vida de David, y si hubiesen querido devolver por problemas, se hubiesen devuelto, porque David tenía más problemas que ellos. Ellos en la ciudad estaban endeudados, pero el rey no los quería matar. A David lo querían matar y el rey andaba buscándolo con uña y diente por todos lados. Su vida estaba en peligro y ellos dijeron, no importa, nos quedamos contigo. David salía llorando, ahí van ellos llorando detrás. David tenía victoria, ellos celebraban y mantuvieron la conexión. Hay personas que dicen, Dios me unió a un ministerio, pero yo llegué a ese ministerio y había varias cosas que no te cuadraron. ¿Y qué hiciste? Pues diste para atrás. Pues Dios no te unió. Dios no te unió, o no supiste mantener la conexión, porque todos tenemos dificultades. Ahora, la dificultad no separa aquello que Dios unifica. Jonatán era muy fiel a Saúl. Saúl era enemigo número 1 de David, aunque David no lo consideraba enemigo. Y la unión de Jonatán con Saúl nunca provocó que David odiara a Jonatán. ¿Sabe por qué no lo provocó? Porque David sabía lo que era una conexión que Dios había creado. Pero tenemos que aprender. Así que donde Dios te conectó, en la iglesia donde Dios te plantó, en el lugar donde Dios te estableció, sé fiel a la conexión que Dios estableció entre ti, tu compañero de ministerio, entre ti, tu pastor, entre ti, tu líder de dama. La conexión, algo que tú entiendes que hay un propósito contigo y esa persona. Sé fiel a la conexión que Dios establece y vas a ver la mano de Dios en tu vida y en los tuyos. Este es el tema conexiones divinas. Así que es muy importante, básico, identificar, Señor, quién es la conexión que tienes para mí. En una ocasión mi oración era: conéctame con la gente correcta, con la gente que sí tiene defectos, que sí tiene debilidades, porque todos tenemos, pero que está alineada a mi diseño, que en un momento dado me van a entender y me van a decir: avanza, yo te apoyo, Dios está contigo. Si alguien, incluso en una ocasión de mi vida, apareció una conexión que Dios me estableció, que hasta el día de ahora es mi mentor, y esa persona se encontró muchísimos problemas por apoyarme, por estar de mi lado, porque la gente que estaba en nuestra contra le decía: pues si tú le apoyas, pues estamos en contra tuya también. Y la persona no le importó, me decía: yo sé lo que hay en ti, y como yo sé lo que hay en ti, yo voy a estar ahí para apoyarte. Y es algo muy, muy hermoso, porque en momentos donde tú dices: el mundo me abandonó, ahí está la conexión que Dios establece. Toda la gente estaba detrás de David queriendo acabarlo, pero David sabía que contaba con la amistad y la lealtad de Jonatán. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios mío, mira a tus hijos, mira a las personas que le estamos dando mentoría, que sea tu Espíritu Santo obrando, levantando, fortaleciendo, que se active lo que hay de Dios en ellos, que la gloria de Dios que se está manifestando en sus vidas cada día fluya, que el fluir del Espíritu Santo sea mayor, que tu cobertura, tu protección de gracia, de gloria, de poder, de presencia esté sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús, establecemos
Creemos tu palabra de avance, de crecimiento, de empuje, de valor en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos que tu gracia fluye como río sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Shalom, les amo a todos los que estamos formando un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Shalom.